Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Bienvenidos entonces a nuestro webinar Pedagogías para una educación con perspectiva de igualdad de género. Primero que todo, quisiéramos dar algunas indicaciones técnicas. En la lógica de fortalecer el multiculturalismo, hemos pedido a los expositores y expositoras del día de hoy que hablen en su lengua materna, tomando en cuenta la diversidad del público que hoy nos acompaña desde toda la región de América Latina y el Caribe, e incluso de otras regiones. Entonces, para las personas que nos acompañan desde el Zoom, les recordamos que este evento cuenta con traducción simultánea en español, inglés y francés, por lo que le pedimos seleccionar el botón de interpretación en la parte inferior de la pantalla en el idioma en el cual ustedes deseen escuchar el evento. Recordar además también que esta sesión será grabada. Agradecemos a todos los y las participantes y a nuestras ponentes del día de hoy que muy amablemente han aceptado esta invitación. Los invitamos a presentarse en el chat de Zoom poniendo su nombre, institución, y también pueden escribir durante toda la sesión si tienen alguna duda, alguna pregunta u observación. Contarles además que el webinar, Pedagogías para una educación con perspectiva de igualdad de género, se desarrolla dentro de un contexto que es la comunidad de práctica de KICSLAC, Perspectivas de Igualdad de Género en la región, en la educación pública. La comunidad de género tiene como objetivo principal facilitar espacios de encuentro para que los representantes y las representantes de los distintos países puedan compartir experiencias, movilizar conocimientos y sobre todo reflexionar en torno a la problemática de género en la región. El día de hoy tenemos una mesa de reflexión sobre el rol de los y las docentes para el desarrollo de pedagogías con perspectiva de igualdad de género. Esta mesa tenemos el agrado de contar con dos académicas de la región, la doctora Charmaine Vicesada de la Universidad de Guyana y la doctora Andrea Lira, académica de la Universidad de Magallanes de Chile. Le damos la bienvenida a las dos, estamos muy agradecidas de que hayan participado y es un placer para nosotros y nosotras contar con su participación. Sin más preámbulo, entonces damos inicio a la primera presentación que está a cargo de Andrea Lira. Andrea es profesora básica de primaria. Trabajó como profesora y directora por 10 años en un colegio en Santiago de Chile, y realizó estudios de magíster y doctorado en la Universidad de Columbia en Nueva York, especializándose en temas de tecnología y comunicación en educación y en currículum y enseñanza. Actualmente trabaja en formación de profesionales en servicio en educación y realiza investigación en torno a temas de género e interculturalidad en educación y en la construcción de conocimientos. Su ponencia del día de hoy se titula Conversación, iniciales y distinciones conceptuales del feminismo en educación. Andrea, bienvenida y adelante, por favor. Hola, bueno, yo tengo dos lenguas maternas, inglés y castellano. Voy a hacer la presentación en inglés porque pensé que iba a haber más comprensión del inglés, pero no sé si será así. Ahí me cuentan, también puedo ir traduciendo porque el PPT está en inglés, pero como, bueno, tienen todo ya armado para los diferentes idiomas, voy a partir nomás. Con el PPT. Yo les voy a hablar un poco, creo que a ver cómo agrando. Ya leyeron un poco you read the paper that we wrote with Ana Luisa. Ya han leído este documento, el paper que hicimos acerca de dónde provienen las historias en estas políticas de feminismo y lo que ha sucedido también en Chile. Así que simplemente les voy a aclarar algunos conceptos, hacer algunas distinciones para que podamos discutir, una vez que terminemos, acerca de las ideas, de los conceptos, qué es lo que significa para la educación y para los profesores todo lo que hoy abordaremos. Quisiera comenzar con este video. If somebody could you might be familiar with it. It's a video made. Quizás ustedes conozcan este video que lo hizo un poeta y un fotógrafo acerca de género. Así que Maciel me cuenta si es que lo pueden ver y escuchar.
yo lo escucho, pero no lo veo. or blue? Ok, déjame. No sé si el resto lo podía ver, Fernanda. No, veía tu PPT y se escuchaba el audio del video. Ahí vamos. Ahí sí. Pink or blue? Pink or blue? Pink or blue? Go. Baby grows for blue with robots on. Baby grows for pink, no robots on. Baby grows for pink with flowers on. Baby grows for blue, no flowers on. Little pink picks a daisy chain. Great. Little blue picks a daisy chain. Gay. Little blue climbs a tree. Strong boy. Little pink climbs a tree. Tomboy. Pink falls down. Pink is given more hugs. Pink tears aloud. Rosado recibe más abrazos. En azul siempre vemos quizás mucha más fortaleza y mucha más rudeza. Pelo corto, el rosado pelo más largo. Al azul se le dan armas, al rosado se le dan otras armas. Zapatos rosados, zapatos azules, sin brillo. Ahora, al azul le gusta que le crezca el pelo, al rosado no. El azul es masculino. El azul nos muestra sangre y acción, películas de ese tipo. El rosado sangra cada mes, vergüenza. El rosado descubre la lujuria, el azul descubre la lujuria, fantástico. Now blue is called a player, but Ahora pink el azul ha ido a jugar y el rosado y el azul muestran diferencias. Now pink is told to be a lady. Do not spit, swear, smell. Blue is told to be a man. Do not El cry. azul se piensa que es un hombre y no llora y no pide ayuda. El azul, el rosado, maquillaje. El azul permanece fuerte. El joven, el rosado. Pink is told they gossip. Blue is told they're El rosado, el azul, el rosado, diferencias. Blue is told this makes a man. Blue se dice que es el que hombre. El rosado transforma a una chica. Los bebés nacen sin colores, desnudos. Bienvenidos a este mundo. Okay, so we're gonna talk, or I'm gonna talk to you guys a little bit about. Bueno, les voy a hablar acerca de cómo llegamos a construir estas ideas de género y las consecuencias que hay detrás. La idea es hablar de tres distinciones, de tres conceptos que nos hacen pensar en el género y la forma en que lo hacemos actualmente. Así que este video de alguna forma fue una introducción que podría también recordarnos algunas cosas o plantear cierto tipo de ideas y las consecuencias que podría haber en torno a cómo crecemos y cómo también pensamos en la educación, lo que hacemos con estas ideas de género y la resistencia que existe cuando se cuestionan estas estructuras en las que vivimos. Primero quisiera hablar del por qué el feminismo y les quiero hablar de este tema. Entonces, para mí es distinto pensar en género, en ideas de género, versus hablar de feminismo. El feminismo, hay bastantes tipos de feminismo, pero está basado en una cultura patriarcal, una crítica de esta. La idea de la institucionalización de violencia sexista que construye y reproduce las desigualdades de género. El feminismo nos entrega este punto de vista para entender esta cultura patriarcal y la crítica que hay en torno a esta.
a medida, bueno, lo vimos en el paper, hay distintas comprensiones de lo que es el feminismo, como también hay distintas formas y ramas en las que lo pensamos. Pero la distinción principal que quiero hacer es que hay una que habla del feminismo liberal que tiende y se enfoca en la participación igual. Y esa es la que yo creo que es la más amplia cuando pensamos en la educación y cuando también hablamos de políticas, y la que ocupa más de nuestra idea. Por lo tanto, la idea de que si tenemos mujeres en estructuras de participación igual y de poder, entonces ese sería el objetivo, ¿cierto? Versus otras formas de entender el feminismo y el género que critican esta idea de participación y desigualdad, y es por la que estamos luchando, en lugar de entender las estructuras de violencia que se han perpetuado en la desigualdad y destruye las estructuras que componen las formas en que pensamos en el género. Por lo tanto, esa es la distinción principal que quiero hacer. No es busco acá hablar de la participación igualitaria y mantener la estructura de violencia, solo incluyendo la participación de las mujeres, pero también pensar en cómo estructuramos estas ideas de género. A través de esto, es como si nos pusiésemos los lentes para ver cómo vivimos y lo que hacemos. Reconocemos las estructuras e identificamos que el problema ahí está. Y especialmente cuando estamos pensando en este paper que hemos escrito con Ana Luisa y hablamos de las estructuras que no necesariamente nos las reconocemos como problemas por las familias en las que participamos. Una cosa es reconocer la estructura del patriarcal y luego identificarla como un problema y no solamente como un sentido común en el que vivimos, y entenderlo como la institucionalización, que significa que es un sistema donde hay burocracia, burocracia es la forma en que clasificamos todo y en lo que, cómo funcionamos. Esta idea de alguna manera crea estas formas en las que hemos crecido, en las que transitamos en el espacio. Y esas se institucionaliza en la escuela, que es gran parte de lo que nosotros queremos ver hoy. Identificarlo como un problema sería parte de lo fundamental que queremos hacer. Cuando escribimos este paper hubo bastante tema que hablaba de esta educación antisexista. ¿Y qué significa tener una educación antisexista? Entonces, cuando estamos pensando en esta educación antisexista o feminista, hay dos conceptos claves que necesitamos entender. Uno es la idea de esta masculinidad hegemónica que hemos visto en el video, y lo segundo es una vista interseccional de lo que pensamos respecto del feminismo, del patriarcado y de distintas formas. De manera tal que quiero referirme un poco a lo que entendemos o queremos ver y lo que queremos entender por el patriarcado. Y yo sé que voy muy rápido, pero estoy casi con el tiempo y tengo como 10 minutos solo. Entonces, el patriarcado es un sistema de dominación. Es aquí de donde comenzamos. En esta dominación confía en que hay un grupo de la humanidad que es superior y otro que es inferior. Eso es lo que habla el patriarcado. Es el género masculino, se entiende como superior, como más fuerte o como más inteligente en comparación con las mujeres. Y eso entrega la justificación para que exista este gobierno, esta superioridad de los hombres contra las mujeres. Bell Hooks, que bueno, fue una feminista, una académica afroamericana, ya habla acerca de este patriarcado del imperialismo y del sistema de dominación combina no solo a las hombres sobre las mujeres, sino que también habla del imperialismo. El sistema que trabaja en conjunto con otros. Por lo tanto, primero, entender la masculinidad hegemónica. Cuando pensamos de masculinidad hegemónica, es un sistema que clasifica entes de acuerdo o cuerpos de acuerdo al género. Entonces, cuando pensamos de género, estamos pensando como un hilo que está hecho de 3 hilos y que se interrelaciona. Tenemos sexo, género, identidad y deseo. O sea, identidad de género y deseo. Estos tres están alineados, así como se piensa.
el sexo que entendemos que es biológico. Por lo tanto, si tienes penes, entonces tu identidad de género es masculina o eres un hombre. Y eso viene con el deseo que se supone o se asume que este sexo sexual es que eres tú heterosexual. Entonces, cuando pensamos de masculinidad, eso es lo que queremos entender. Entonces, tu sexo está identificado con tu identidad sexual y por lo tanto eres heterosexual. Y cuando vemos esto como un sistema de poder, es importante deshacer estas relaciones, entender que tu sexo biológico es distinto a tu identidad de género, es como tú te sientes como hombre, como mujer, te sientes como otro, no binario. Hay aquí un espectro importante y amplio de género, y luego el deseo está separado de aquello. Lo que tu deseo sexual es, sus actitudes, lo que quieres hacer, lo que sientes hacer es distinto de la identidad de género. Son estos tres componentes o hilos que necesitamos separar cuando hablamos de la masculinidad hegemónica. Es un sistema de opresión que fuerza, obliga a las personas a calzar en alguna de estas categorías de lo que es que ser masculino, femenino, hombre, mujer, tu deseo, cómo debes sentirte, que privilegia al hombre, pero también limita lo que pueden hacer, como visto en el video, es una forma específica, existe una forma específica de ser hombre. El patriarcado se centra en esto que, por ejemplo, se limita al hombre o a la mujer respecto de lo que quisieran hacer, por lo tanto, realiza un daño a ambos, aun cuando se le otorga este poder al hombre. Entonces, cuando hablamos de estos sistemas de opresión, de dominación, donde se utiliza la patriarquía para hablar de la dominación, tenemos que entenderlo de manera interseccional, lo que significa que que no solo existe un sistema de opresión y poder, si el género no está separado de la crianza, no está separado de cómo podemos entender para entender quién domina a quién. Aquí pensamos de género y cuando pensamos en eso también lo hacemos respecto del feminismo y de la educación de manera específica. Y es por eso que el feminismo liberal siento que no es suficiente, porque cuando solo buscamos la participación de las mujeres en condiciones igualitarias al hombre, olvidas el resto de los sistemas de opresión. Por lo tanto, cuando pensamos en la participación o la representación como el objetivo principal, mantenemos estas estructuras de masculinidad hegemónica de dominación que solo incluyen a la mujer en las estructuras de dominación. Por lo tanto, cuando pensamos en las estructuras de dominación y entendemos el patriarcado, que está alineado con esa idea de supremacía, de imperialismo, de colonialismo, necesitamos también entender esas estructuras de poder como interrelacionados. No podemos pensar en masculinidad hegemónica. Por lo tanto, cuando pensamos en esto y lo que significa ser un hombre, esas ideas de lo que significa ser un hombre, llegamos a esta idea de el hombre, por ejemplo, la justificación que tiene para la dominación. Quiero detenerme acá, espero no haber ido tan rápido para que podamos tener una reflexión más adelante y podamos entrar un poco más en estas ideas de patriarcado, feminismo y cómo ustedes piensan trabajar con los profesores. Muchas gracias, Andrea, por la presentación, sumamente interesante y nos da como un cuadro también más genérico pensando en estos juegos de dominación del patriarcado, como tú bien dices, y cómo también lo interesante después es reflexionar cómo esto se traduce en las instituciones, ¿no? En el sistema educativo, cómo reproducimos estas violencias sexistas, estos juegos de poder del sexo finalmente, ¿no? Así que muchas gracias, muy interesante. Al final de las ponencias vamos a tener un momento de discusión donde vamos a poder hacer las preguntas y reflexionar, pero ahora vamos a presentar a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Charmaine Vicesa, que es actualmente directora en funciones del Centro para la Excelencia de la Enseñanza y el Aprendizaje y ejerce como directora de los sistemas de apoyo educativo en línea. Es profesora titular de la Universidad de Guyana, donde imparte clases de educación en los niveles de máster y posgrado. También es miembro de la Academia de Educación Superior.
La doctora Bicesaga ha presentado ponencias en conferencias regionales y mundiales y ha escrito extensamente sobre el liderazgo en educación centrándose en género. Sus publicaciones se suman a la escasa investigación que existe sobre datos empíricos en el Caribe. Su ponencia del día de hoy se titula Perspectivas de género en la educación pública. Charmaine, bienvenida nuevamente, muchas gracias y adelante. Thank you so much, everyone, for the warm invitation. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Could you get my secretary? Could you allow my secretary to share the screen? ¿Podrías permitirme compartir la pantalla? Okay. So Muchas I would gracias. like to thank the Kickslap community for asking me to present. Quisiera agradecer a la comunidad por haberme invitado a hablar acerca de este tema de la perspectiva de género en la educación pública. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. In order to respond to the question, Para poder responder a la pregunta, he planteado tres objetivos. Quisiera tratar de alinear, por ejemplo, la teoría de conflicto con la desigualdad en las escuelas. También voy a tratar de vincular la pedagogía feminista crítica con la igualdad de género y trataré de identificar algunos consejos o datos y técnicas frente a la igualdad de género en las escuelas. Primero, quisiera hablar de los teóricos que hablan del conflicto. Son instituciones que hablan de reproducción y la desigualdad continuamente se reproduce porque los sistemas educacionales permanecen con esta ideología de dominación, la premisa de que la educación obliga o que provee de igualdad. Esa es la creencia de los teóricos. De acuerdo con este mito, aquellos que piensan que van a lograr el éxito a través de esto, podemos discutirlo, estos teóricos, porque da como resultado y que se puede también explicar a través de este tipo de situaciones. Y hablan de oprimir. Por lo tanto, se discute que basado en la opresión, en la explotación y en la dominación y también la subordinación. Y también mantiene a las escuelas como un medio, lo que constituye el conocimiento y una conducta apropiada. No solo las escuelas están bajo esta ideología y los profesores masculinos, a través de sus prácticas, emulan la atención que dan a sus estudiantes de manera tal que la igualdad se va a perder. La igualdad dentro de la sala de clases y asegurándose que, sin embargo, la evidencia que existe el sistema educacional, ahí aparece la desigualdad continuamente, se reproduce en el sistema educacional. Esto es de acuerdo con los teóricos del conflicto. Hablemos acerca de las escuelas y la socialización. De acuerdo con los teóricos del conflicto, los niños deben aprender el plan de estudios estándar. Las escuelas crean las reglas de la socialización en todos los países. Sin embargo, reproduce las estructuras de social desigualdad. Desde el estilo y las escuelas hablan de lo que constituye la conducta apropiada. Los estudiantes deben aprender no solo las habilidades básicas como leer, matemáticas, escribir, pero sí también
las que se utilicen and behaviors appropriate to the work environment, especially the self-learning particularmente. to a manager or boss, in this case, the teacher. Next slide, please. Let's talk a little bit about Hablemos acerca de normalizing of gender la equality. normalización explícita y tácita de las desigualdades. Creo que Of showing how la oradora anterior hizo un excelente trabajo inequalities are normalized. cuando habló de las desigualdades de género. Schools take part in the process of implicitly legitimizing and reinforcing harmful gender Reinforza muchas veces en las escuelas or las explicit normas de género status quo. y la aprobación de According aquello. to the United Nations Esto es de acuerdo con las Naciones Unidas, and con las United iniciativas de género Scientific and Cultural y educación, Foundation, y también con la Organización Cultural y Científica Nacional de las Naciones Unidas. the hidden, formal and informal curriculum El is responsible currículum for oculto, either formal e informal, es responsable gender equality or inequality. de las igualdades o desigualdades de género. Por lo tanto, el profesor tiene la responsabilidad total de estos tres programas de estudio currículum y cómo ejerce su autoridad del docente en la sala, estructura lo que sucede con este currículum. Por lo tanto, debe ser conocedor de estas tres formas de currículum y se debe hablar y se debe entender los términos como el patriarcado o la dominación. Finalmente, el profesor se transforma en un microcosmo del macrocosmo, donde hay valores, sociedades en los que el docente existe también junto a sus estudiantes. Igualdad de género y transformación educacional puede también contribuir a este proceso, donde hay un trato o se espera que haya un trato igualitario. Esto significa que niños y niñas deben aprender los distintos estilos, deben ejercer los distintos estilos de aprendizaje. Significa que también deberían entender aquellos materiales que eventualmente debiesen ser sesgados de género y desarrollar habilidades de acuerdo con lo que ofrece el currículum. Could you please come closer to the mic because the interpreters can hear loud enough so they can Oh, okay. they- Thanks. okay, I'll raise my translate. Thank volume you. as well. I Thank you. think that Sorry that's about okay. that. Thank you. Thank you. Okay. So based on the work by Paulo Freire, critical feminist pedagogy. Entonces acá en la pedagogía se habla de una fusión de pedagogías en donde los niños y niñas pueden desarrollar una conciencia del feminismo. De esa forma, ellos sabrán qué es lo que es la opresión, las normas sociales, estructuras, tradiciones y también todos aquellos elementos que lo pueden impactar. La pedagogía feminista se considera como parte de la educación y crea y hasta cierto punto fortalece las estructuras de poder y quiere entregar herramientas prácticas para de esa forma generar igualdad dentro de la sala de clases y también en la sociedad. Esta pedagogía también investiga las formas en que la educación crea y refuerza la división de las clases que ocurre en el capitalismo. La pedagogía que critica el feminismo también explora la inequidad de género que se perpetúa en los sistemas educacionales y que ofrece también distintas instancias que hasta cierto punto crean un cambio social. Esto es algo que ya se ha desarrollado durante bastantes años. El feminismo ofrece una posibilidad de analizar y entender este fenómeno que hemos descrito. Y también el mundo de las ciencias sociales reconoce la necesidad de que exista jerarquía en los géneros. Con lo que ya hemos mencionado, el feminismo crítico y que critica el feminismo y la pedagogía también
hasta cierto punto critican la normalización de esta situación. Y de esa forma, también las mujeres tienen prácticas exclusivas de educación que se basan en género, también en mensajes ocultos e incluso distintos efectos que pueden tener el comportamiento de niños y niñas. En este caso se trata de promover la equidad desde la sala hacia la educación por medio, a la sociedad por medio de la educación. De esa forma se trata de evitar la marginalización. El feminismo crítico también quiere responder las preguntas tales como ¿qué fuerzas ocultas de discriminación existen y actúan en contra de los niños que tienen distintos orígenes? ¿Cuáles son las estructuras sociales que existen en la educación y las instituciones? Continue to control the atmosphere in the Estos elementos pretenden controlar la atmósfera en el colegio y que se pueden ver afectadas por el currículum. ¿Cuáles son las voces que están ausentes en los currículos? ¿Quién se ve beneficiado por este sistema educacional y por el discurso que genera el sistema de educación que tenemos hoy en día? Ahora me gustaría dejarles algunas sugerencias para de esa forma lograr equidad en el proceso de educación. Se sugiere aquí entonces que debiera haber una capacitación para todas las personas que están relacionadas a la educación, profesores, administrativos, etcétera. Eso se debería hacer antes de desarrollar un nuevo currículum. Los profesores también debieran hacer capacitación en prácticas pedagógicas inclusivas que integren a los estudiantes que han sido marginados producto de pobreza, elementos étnicos, idioma o discriminación de género. Los administradores debieran monitorear a los profesores y su interacción con los niños y niñas para asegurar que exista un tratamiento o un trato equitativo hacia los estudiantes. Y también se sugiere que existan políticas que alienten la igualdad de géneros, especialmente para que ellos tengan una alta autoestima. Les voy a dejar aquí algunas otras consejos para lo que es el logro de aprendizajes vinculados a lo que es la igualdad. Las expectativas se deben cumplir tanto para estudiantes hombres y mujeres, niños y niñas, para de esa forma evaluar su evaluación y también entregarles retroalimentación. Cuando surgen preguntas e inquietudes, debiéramos utilizar distintos métodos, herramientas, diálogos, cuadros, para poder enseñarles y resolver sus preguntas. De esa forma se pueden abordar los distintos tipos de aprendizaje de los estudiantes. Cuando surgen preguntas, debemos asegurarnos de utilizar preguntas de selección múltiple, preguntas breves, de tal forma de que a todos se le dé la posibilidad de aclarar sus consultas independiente de su género. Y así podrán tener igualdad para de esa forma tener un buen rendimiento. También deberíamos equilibrar la evaluación en la sala para de esa forma evaluar de forma individual y colectiva, y debiera haber instrumentos de evaluación colectivos e individuales. Además, los profesores deberían revisar las pruebas, evaluaciones y examinaciones para determinar si los ejemplos le permiten a los niños elegir independiente del género. Se debiera quitar algún elemento contenido asociado a género y asegurar que los ejemplos sean equilibrados y los niños y niñas experimenten la posibilidad de elegir sin un sesgo de género. Por último, quiero dejarles algunas actividades que aumentan la conciencia de los estudiantes en lo que respecta a lo que es el género. La simulación y juegos de roles, este tipo de ejercicios son bastante importantes. El género es relevante. Hay distintas formas de implementar esta conciencia y sensibilidad por parte de los estudiantes en la sala de clase. Contar historias es otra forma de
generar sensibilidad respecto de lo que es el género y se recomienda que se utilice a partir de la historia de El zorro y la grúa, para esa forma sensibilizar las diferencias de género. Por supuesto, los documentales también son de bastante utilidad. Les voy a compartir algunos en el chat. Por ejemplo, entrevistas con los estudiantes es una muy buena herramienta y también de esa forma se puede inspirar el futuro de los estudiantes. Por último, Robert Glad genera un ejercicio en donde que se denomina la bombilla o la ampolleta del género. De esa forma se trabaja la memoria de los niños para de esa forma identificar en qué momento se les trató de manera diferente producto de su género. Con estas actividades, los estudiantes y los profesores pueden hacer a los estudiantes aún más conscientes de el género y cómo se les trata diferente como resultado del género y a lo mejor se puede cerrar esa brecha. Entonces, ¿qué estrategias usted recomendaría? Estas son mis referencias. Me gustaría agradecerles a todos por darme la oportunidad de estar con ustedes y por brindarme este tiempo para hacer la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Charmaine. Realmente muy interesante tu presentación, sobre todo con la bajada más concreta, con estas recomendaciones y con estos ejemplos prácticos y concretos de trabajar en la sala de clase. Totalmente de acuerdo, ¿no?, en que también la capacitación a todos los actores educativos es fundamental si queremos cambiar las prácticas actuales, si queremos dejar de reproducir, ¿no?, las prácticas sexistas. Así que realmente muchas gracias. Ahora vamos a abrir la discusión. Si tienen alguna duda o alguna pregunta o observación que hacer a nuestras ponentes, por favor, abro la palabra al público. No los veo a todos, así que pueden simplemente abrir su micrófono y hacer su pregunta. ¿Hay alguien o alguna que desea intervenir? Ya, pues mientras alguien se anima, bueno, agradecer de nuevo a las dos presentadoras. Quería partir con una pregunta para Andrea, que bueno, si nos puedes contar o explicar después de cómo se aborda desde los sistemas educativos, o sea, primero, de qué manera tú ves o has visto que se reproduce en los sistemas educativos esta estructura patriarcal de la que nos hablaba, y de qué manera consideras que se puede trabajar desde la formación docente o desde las pedagogías para tener una pedagogía no sexista. ¿Puedo dar algunas líneas de eso? Gracias, Fernanda. Voy a hablar en castellano. La pregunta es en castellano. Bueno, a ver. Creo que es súper importante entender que estamos funcionando en un sistema completo. No se escucha. ¿Se escucha? Ya. Que funciona como dentro de este patriarcado, supremacismo blanco, capitalista, imperialista, ¿no? Ahí funciona nuestro sistema educativo. Entonces, siempre la pedagogía antisexista o la pedagogía feminista va a estar en resistencia a ese sistema. Entonces, uno, encuentro que eso es fundamental de entender, porque cuando estamos hablando de formación docente dentro de ese sistema, siempre va a ser en resistencia y por lo tanto siempre va a tener un costo, ¿ya? Porque es una resistencia. Y ese costo puede ser, yo lo veo en el trabajo que hago en Magallanes, porque es una parte de Chile que es más pequeña, y por lo tanto la resistencia feminista se reconoce, se identifica y tiene costos para después la contratación de las profesoras feministas, si las despiden o no. Entonces es importante entender que la resistencia tiene un costo. Entonces, como complementando lo que dice Charmaine,
sí, es importante tener estrategias, pero también es súper importante reconocer que esas estrategias, cuando son contra el sistema patriarcal, tienen un costo. Cuando estamos hablando desde el feminismo liberal, que estamos hablando de participación equitativa, no es lo mismo que ser antisexista y feminista. ¿Ya? La participación equitativa mantiene la participación dentro del sistema y por lo tanto no es una resistencia, sino que es un ajuste. ¿Ya? Por lo tanto no deshace la estructura. ¿Ya? Una de las estructuras que deshace el feminismo y la educación antisexista es la idea de que hay dos géneros. ¿Ya? Y que por lo tanto lo que se busca es la participación de mujeres y equitativa a la de los hombres. Cuando reconocemos que hay más de dos géneros y que además esos dos géneros pueden operar de distintas maneras, tener distintos deseos, tener distintas formas de expresión, ahí ya entramos al tope. Entonces como que se reconoce, me imagino que esto es común en Latinoamérica porque es común en el mundo, como la violencia que hay ahora contra los estudios de género y contra las diferentes expresiones de género, sobre todo las personas transgénero, vemos al tiro la resistencia. Y ahí esa resistencia puede venir, porque tú me preguntaste cómo funcionaba, ¿verdad? Ya, entonces, una de las cosas de las que funciona, que es muy complejo para docentes, es los papás, las familias, ¿ya? Y cómo las familias aceptan estas estrategias que pueden implementar las profesoras o los profesores. Entonces, cuando pensamos dar flexibilidad a las identidades de género, a las diferentes formas de ser, a las diferentes formas de existir, y sobre todo a reconocer las estructuras patriarcales cotidianas, por ejemplo, en la familia, ¿ya? Los roles que tiene papá, mamá o abuela, abuelos, tíos, viene la resistencia desde la familia, también puede venir la resistencia desde las autoridades en la misma escuela donde se está trabajando, y para qué hablar de la estructura ya mayor que tiene que ver con los ministerios de educación, el currículum, como habló Charmaine. Entonces, creo que son distinciones que son súper importantes de hacer. Uno es la búsqueda de la participación equitativa y otra es la resistencia a las ideas de cómo construimos los cuerpos. ¿Ya? Y entonces cuando estamos hablando de la resistencia a la idea de cómo construimos los cuerpos, ahí estamos hablando de resistencia al capitalismo, al imperialismo, al supremacismo blanco y al patriarcado. Todas esas cosas juntas. Y esa resistencia tiene costos, no es fácil. ¿Ya? Y entonces cuando hablamos de formación docente, creo que es importante incluir esa reflexión y hacer esa distinción, porque para eso hay que prepararse con herramientas no solo para qué hacer en la sala de clase, sino que cómo también tener estrategias para sobrevivir en la resistencia. Autocuidado, manejo de conflictos, un montón de otras cosas. Eso. Muchas gracias, Andrea. Muy interesante. Celia tenía la mano levantada hace un momento, así que Celia, te doy la palabra si tienes alguna pregunta o observación para responder. No, buenos días, no era una pregunta, es que no se escuchaba, pero ya lo resolví. Gracias. Ah, perfecto. Alberto, veo que tienes la manito levantada. Por favor, adelante. Gracias, muy buenos días. Es un placer esta mañana estar aquí con ustedes compartiendo las experiencias sobre este tema tan importante en educación. Que quiero poner no tanto una pregunta, sino que más que todo una vivencia, una situación que aquí en El Salvador, en la educación salvadoreña, hemos tenido. Recientemente, a partir del 1 de enero, hubo una reforma sobre la ley del enfoque de primera infancia en nuestro país, ¿verdad? Y se deroga una ley anterior y entra en vigencia una nueva, con otros enfoques, etcétera. Pero lo que más nos preocupa a los docentes, al Magisterio Nacional, es que se había tenido un avance sustancioso sobre el tema de género, de equidad, de igualdad, dentro de las relaciones educativas y de las relaciones sociales, ¿verdad? Nosotros habíamos sentido un avance y que ese tema ya no era como sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema difícil, como bien lo han planteado ustedes esta mañana, pero ya podíamos abordarlo, ya podíamos hablar un poco más sobre todo las preferencias sexuales de nuestros chicos y chicas en el aula. Pero con esta nueva reforma que yo estoy mencionando, el Ministerio de Educación manda el año pasado, a finales de cierre del ciclo educativo del año pasado, manda a
a traer, a resguardar todo material que tenga que ver con el tema de género. Nosotros estamos preocupadísimos. Nosotros hemos sentido como magisterio que hemos vuelto hemos retrocedido, porque ya no, o sea, no, este año lectivo, que ya casi lo iniciamos dentro de una semana, sobre ese tema, ya no vamos a poder tocarlo, porque habían plataformas en el Ministerio de Educación, habían temas, y por un bendito tema de igualdad de género, con enfoque de unos compañeros docentes argentinos, era el tema número 7, parece, de la unidad 6 de estudios sociales de sexto grado, donde se tocó ese tema de la libertad sexual en los niños. Eso fue el detonante. Ese fue el detonante, y nos quitaron todo material, bloquearon todas las plataformas que tenían esos temas de equidad de género, el material impreso lo mandaron a recoger, como que era la Edad Media. O sea, solo faltó que los quemaran en la plaza pública. Entonces nosotros, como magisterio salvadoreño, nos sentimos preocupados sobre la temática, porque entonces nosotros ya no tenemos la libertad de hablar de este tema, porque tenemos miedo ahora. Tenemos miedo de cómo nosotros lo vamos a abordar. Pues si el Ministerio de Educación en su política está retrocediendo sobre el tema, y no hay ningún tipo de orientación. Entonces esa problemática nosotros ahora aquí en El Salvador la estamos viviendo, y es difícil, pues, porque ya nosotros hayamos avanzado sobre la temática, ya teníamos la libertad más o menos de tratarlo con los chicos, padres de familia, y ahora pues se nos hace se nos va a hacer muy difícil. Pues entonces yo quisiera que, no sé, a través de estas organizaciones, pues, se dieran una orientación o qué al Estado, para ver cuál va a ser el enfoque, pues, que nosotros vamos a hacer. Gracias por la palabra. Puedo, como, no sé si responder, pero gracias, Alberto, porque, o sea, creo que esto de diferentes formas, a diferentes niveles, está pasando en toda Latinoamérica. Lo que tú cuentas me impresiona, el nivel de represión, pero de diferentes maneras esta represión siento yo que va a ir avanzando en Latinoamérica como una respuesta a los cambios anteriores, ¿no? Porque esta sensación de que estamos avanzando, de que estamos pudiendo hablar más de diferentes de género, llega al tope de lo que tú dijiste al principio, la equidad y la igualdad. Y cuando tratamos de traspasar más allá de la equidad e igualdad, como por ejemplo la libertad de deseo, la libertad de identidad de género, empieza la represión. Ya, claramente mostrado en este ejemplo. Entonces, siento yo que mi recomendación en general es como tomar espacios como este para armar estrategias conjuntas de resistencia, de conversación, de estrategia, para ver qué hacer, porque cuando viene la represión del Estado, y en Latinoamérica tenemos un montón de experiencia con las represiones de Estado, ya la organización social es súper importante. Entonces, generar lazos, generar conversación, desarrollar estrategias conjuntas, y de repente podría ser como una sugerencia para el taller que viene después de esto, es conversar de estrategias, estrategias colectivas para pensar qué se hace, porque cuando miramos, por ejemplo, las recomendaciones que da las organizaciones como las que presentó Charmaine, igual cuando se quedan en el límite de la equidad y la igualdad, funcionan dentro de la sala de clase. Cuando uno pasa más allá, empieza a haber resistencia. Entonces es importante generar estrategias colectivas para cómo hacerlo, ¿no? Cómo buscar esos resquicios, cómo desarrollar espacios, cómo tener respuestas cuando viene la represión del Estado a lo que se está haciendo dentro de la sala de clase. Entonces también por eso yo les decía, cuando pensamos en formación docente, también tenemos que pensar en la responsabilidad que tenemos cuando estamos entregando estas ideas, estamos conversando estas ideas con los estudiantes, es de qué manera prepararse para esa resistencia. Y esa preparación necesita ser colectiva, no puede ser individual.
Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias también, Alberto, por compartir. Precisamente estos espacios también son para eso, como bien también decía Andrea, para encontrarnos también, para compartir la experiencia. Tenemos el gran valor, la gran ventaja que podemos reunir a diferentes países de la región y precisamente es para también entender lo que nos une, ¿no? Porque las problemáticas son tan comunes, sobre todo en temas de género, en temas de dominación, básicamente, ¿no? Ya estamos llegando al final de nuestro webinar, pero aún así quiero dar la palabra por si alguien aún tiene alguna observación o algún comentario que hacer respecto a lo que se ha hablado el día de hoy. Pueden interrumpir directamente porque no los logro ver a todos. Yo quisiera hacer un comentario. Sí, por favor. Bueno, me presento, soy Noé Palomares, de la Ciudad de México, de una escuela pública de la SEP, y trabajo con educadoras preescolar. Y ahí, ahorita estoy asesorando a un estudiante para obtener su grado sobre estos temas. Y una de las cosas que hemos encontrado es el cómo hacerlo, las estrategias, cómo diseñan su intervención las maestras, y descubrimos una enorme resistencia de los padres, ¿no? Este punto de cómo nosotros vemos que las mujeres están construyendo su identidad del siglo XXI. Y curiosamente este diseño que hizo Rousseau, en donde atribuye cualidades de la mujer, pues se está moviendo, ¿no? O sea, y de hecho ahorita incluso la UNESCO está hablando de un nuevo contrato social donde las mujeres inciden en el diseño del futuro. Lo curioso del punto es que también este siglo XXI nos está dando la pauta para construir la identidad masculina o cómo entender el ser hombre y despejarse de esto que plantean las dos expositoras sobre las hegemonías o las minorías y mayorías. Aquí es donde hay una discusión interesante. ¿Quién va a construir esa identidad de hombre? ¿Las mamás o los papás? ¿Cómo se está construyendo esta paternidad? Y descubrimos en este trabajo con las maestras de preescolar que es muy difícil si no tenemos el conocimiento y la información de los distintos especialistas y comprendiendo los contextos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México estamos percibiendo la migración centroamericana de una forma más clara, porque, bueno, los diques de la frontera para pasar a Estados Unidos está conteniendo y entonces vemos más personas en la Ciudad de México y en los estados. Y eso está generando una riqueza de culturas, pero también de cómo percibimos esta construcción de familia, de identidad de género, y luego cómo este enorme movimiento que lleva más de un siglo feminista y cómo se ha ido construyendo, lo vamos viendo en términos de normas jurídicas, ¿no? Y cuando les preguntan a ellos cómo perciben esto, tienen el problema de los especialistas en el diseño de política pública, ¿no? Entonces, ahí es donde si lográramos con datos y con evidencias empíricas, como lo dijo hace ratito el maestro Alberto, pudiéramos nosotros ayudar a los organismos internacionales, pero también en esta convivencia de nacionalidades, que podamos convivir, pero también que cada género, pero sobre todo las nuevas generaciones, tengan la facilidad para construir su propia identidad, pero también resolver estos problemas de minorías, mayorías hegemónicas, y lo que entendemos como, y lo dijo la segunda expositora, esta hegemonía masculina o sistema patriarcal que cada vez se está debilitando. O sea, los hombres cada vez estamos comprendiendo que hay cosas que no están funcionando y que tenemos que aportar. Y más que plantearlo en términos de poder, en esta cotidianidad, ¿cómo podemos construir un mundo distinto? Y ahí es donde, y es lo que yo quería comentarles a ustedes, las maestras de preescolar tienen una gran responsabilidad del diseño del futuro. Y ahí sería importante estos diálogos de adultos. O sea, nosotros pudiéramos ayudarles a que ellas puedan, y lo que dijo una vez Montessori, ¿no? Este punto de subir adultos, bajar niños, ¿no? ¿Cómo hacer esos diálogos de subir y bajar para que se facilite la comprensión de la evidencia empírica y también construir intervenciones más sólidas en donde nosotros, por inercia, replicamos sistemas viejos y que a veces no comprendemos lo que está sucediendo, ¿no? Y ahí es donde yo siento que estos diálogos nos pudieran a dar información y conocimiento para que desde los contextos de cada país podamos resolver
este futuro que cada vez es más difícil, pero también siento, y con eso termino, las nuevas generaciones nos están pidiendo con la digitalización que la información está disponible y que conocimiento con la experiencia que cada género está generando pudiera construirse no solamente estrategias, sino diseño de políticas públicas nacionales más sólidas y que podamos dialogar entre los países para que entonces tengamos la certeza de que vamos por el sendero adecuado. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, Noé, por compartir la experiencia. Estamos un poquito pasados de tiempo, entonces voy a ir muy rápido. Marta, tienes la mano levantada. Por favor, te doy la palabra. Estás muteada. Hola. Hola, sí. Ahora sí. Bueno, solamente quería dar una opinión en relación al tema que hemos tocado, que realmente es más que importante, en relación básicamente en las políticas. Como mencionaba Andrea, nosotros estamos inmersos en una sociedad definitivamente patriarcal y capitalista. En el caso nuestro, por ejemplo, como bien lo mencionaba el maestro Alberto, nosotros en El Salvador tenemos políticas públicas básicamente definidas para realizar un condicionamiento o un sometimiento de la población como tal, ¿verdad? No solamente a nivel de pensamiento. Es preocupante, por ejemplo, desde mi punto de vista, nosotros debemos, ¿verdad?, aplicar la educación no alejados de la realidad. En nuestro caso, en nuestro país, como nosotros a estas alturas, ¿verdad?, venimos a eliminar lo que realmente fueron pasos pequeñitos, pero ya se hablaba de familia, no solo la familia, ¿cómo se llama? La funcional, ¿verdad?, de mamá, papá, la unicelular, ya se hablaba de familias que posiblemente eran dos papás, que eran dos mamás, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nosotros no tocamos el tema de cuánta mujer queda soltera, ¿verdad?, con todo lo que es la problemática de la educación, crianza de los niños. Perdón. Entonces, todo eso, aquí es como, bueno, la mamá, como en México dice, no, la mamá luchona, la mamá aquí, la mamá allá, pero ¿dónde está el resto de la sociedad para la mamá, verdad? Entonces, a lo que yo quiero llegar es, por ejemplo, cómo nosotros, que es preocupante para mí, vamos a comenzar o a continuar con esa pelea entre educación, cultura y política, ¿verdad? Porque básicamente nosotros tenemos niveles culturales que en lugar de reafirmar nuestra identidad, nos desnaturalizan. Entonces empezamos ahora, por ejemplo, la problemática que vamos a tener en las escuelas es que se va a reforzar, perdón, la estigmatización. Se va a reafirmar, se van a reafirmar juicios de valor en función de apoyar, ¿verdad?, solamente la existencia de los dos géneros, mujeres y hombres, no existe nada más. O sea, es intentar cerrarle los ojos a los niños a una realidad existente, ¿verdad? Es como que le digamos, no existe la virtualidad. Es como yo les digo a algunos estudiantes, ustedes viven dos mundos, el real y el virtual. O sea, eso no lo podemos negar a estas alturas de la vida, ¿verdad? Entonces, a mí sí me preocupa bastante cómo nosotros vamos a pelear contra ese monstruo que son los gobiernos, y no digo solo de mi país, sino que toda Latinoamérica, cómo vamos a pelear contra eso, porque ahora la estigmatización no es solamente el bullying, ahora lleva castigo virtual, ¿verdad? Le terminan la vida a las personas virtualmente, socialmente. Entonces, eso es bien complicado. Y sí, es bien preocupante. Y lo que decía el maestro Noé, por ejemplo, sí, yo creo que nosotros tenemos que retomar las famosas escuelas de padres, pero en función de cómo hacemos alianzas, ¿verdad? Y cómo intentamos construir un perfil de lo que somos como, no mamá y papá, sino de lo que somos como personas, como seres humanos, ¿verdad? Pienso que eso sería una idea que puede ser factible de realizar. Solamente.
Muchas gracias, Marta, por tu comentario. Lamentablemente estamos llegando al final del webinar, pero inmediatamente después tenemos un taller donde podemos seguir profundizando estos temas tan interesantes. Y ahora ya para terminar, le voy a dar la palabra a Jenny Rivas, quien es la gerente de género de El Salvador, quien nos va a dar las palabras de cierre de este webinar. Jenny, por favor, adelante. Gracias, realmente creemos que hemos cumplido el objetivo de este webinar, de esta comunidad de práctica. ¿Me escuchan? Sí, perdón, es que alguien no me escuchaba. Desde Andrea nos puso todo el contexto, nos habló sobre la pedagogía feminista, nos puso en el contexto del patriarcado, pero no me voy a ampliar en todo eso. Charmaine también nos llegó a concretizar en el currículum oculto, en los diferentes currículum que hay, en la reproducción que la escuela hace. Pero lo más enriquecedor, todo es enriquecedor. Ellas como personas ponentes nos vienen a dar su perspectiva, sus estudios, lo que están trabajando. Lo enriquecedor, además de la ponencia de ellos, fue la discusión que tuvimos. Fue que tanto Alberto, Noé y también la compañera que habló nos vino a poner desde su realidad. Es importante volver la mirada a primera infancia. Es importante ver cómo la escuela se está viendo. Esta comunidad de práctica, y también los invitamos en el chat, estábamos diciendo cómo podemos como comunidad de práctica, los países que van más avanzados, los países que han pasado ya la represión, los países que han evolucionado, cómo trabajamos con la familia, cómo trabajamos el tema, no solo de la participación. Andrea nos hablaba del tema de la participación, del feminismo participativo, pero cómo avanzamos más allá. El Salvador sí ha tenido realmente lo que otros países, lo que Chile ya vivió, lo que México lleva más avances, pero también retrocesos, cómo entre todas y todos podemos, como comunidad de práctica, apoyarnos para poder salir de estos conflictos, llevando las mejores soluciones en el tema de la igualdad de oportunidades educativas para estudiantes, mujeres y hombres. Por la cosa del tiempo no me voy a detener más, sino que los invitamos a pasar a las próximas discusiones que tenemos, agradeciendo a Andrea, a Charmaine y a todas las personas que nos acompañaron. Por favor, únanse a la comunidad de práctica, que entre todas y todos vamos a poder sumarnos a dar todos estos cuestionamientos, todos estos sufrimientos. Todo es un paso al lado que estamos dando en estos temas, vean, no atrás, sino que vamos a dar un paso al lado. Todo lo que hemos avanzado, no vamos a retroceder, sino que vamos a dar un paso al lado. Así que muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Muchas gracias, Jenny. Ya estamos llegando realmente al final. Les quería pedir, los que deseen prender su cámara, porque vamos a hacer una fotografía final con todos los y las personas presentes. Así que, Caro, tú me dirás cuando estás lista, y también aprovecho de decir que luego de esta fotografía y de la etapa final del webinar, vamos a hacer una pequeña pausa de 3 minutos y seguimos con el taller. Es el mismo link, entonces los invitamos a los que quieran participar del taller, seguir conectados, donde vamos a profundizar lo que se trabajó en el webinar y vamos a hacer un trabajo un poco más focalizado sobre el rol docente. Y también tenemos ahí una invitada que es Mariela Celada, que nos va a contar un poco sobre su experiencia, la perspectiva de igualdad de género en el rol docente. Entonces, todos los que quieran prender su cámara, Caro, ¿estás lista? ¿Tú me avisas? Y te aviso, dame un segundo. Ya, muchas gracias. Estamos, Masi, gracias. Muchas gracias. Entonces, nuevamente, agradecer a todos los participantes. Realmente estas son experiencias que dejan ahí un reconfort muy fuerte en el alma, tener toda esta experiencia, escucharlos a todos ustedes, también tener este hilo conductor de la región, que como bien decía Andrea, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo colectivo, también unirnos, pensar en las resistencias. Muchas gracias, hacemos una pausa de 3 minutos y seguimos con el taller. Los dejamos invitados e invitadas. Chao. Gracias, feliz día, cuídense.